entender la forma de pensar de la gente, de actuar y de conocer las personas, pero con la diferencia de que estaba vendiendo productos financieros, cumpliendo horario, teniendo jefes, teniendo metas específicas, mínimas, para ser dentro de la organización alguien productivo y mantener un empleo. Entonces, en ese momento, justo se apareció Niken en el camino, a través de un amigo que me compartió de este negocio que estaba abriendo en Colombia en el 2003, en diciembre. Yo conocí esto en febrero de 2004. Un vecino y me comentó en esa época que pues era una empresa japonesa que estaba abriendo operación en Colombia y que sabía que yo tenía muy buen resultado en el tema financiero con la entidad donde trabajaba y me podía interesar como un plan paralelo al trabajo, porque conocía mucha gente, porque hablaba con muchas personas, porque tenía, digamos, un buen resultado dentro de las metas mensuales y pues eso les llamó la atención. De entrada no me llamó mucho la atención el negocio cuando me lo presentaron, porque yo era un poco escéptico a todos estos temas de productos, de que estires los brazos y tienes más fuerza y más flexibilidad. Yo decía, no, eso es lo mismo que venden en televisión y resulta que no es lo que uno espera. Entonces, fui muy escéptico y eso tiempo más adelante me costó caro ser así, porque hasta que no me leí todas las enciclopedias traducidas del inglés al español de Niken, yo no di los primeros pasos. Me tomé el tiempo de conocer tanto la tecnología, tanto chupé video y libro, pero como un ratón, para saber qué era la tecnología magnética, el gradiente de campo pronuncial del polo positivo que entra por el polo negativo y todo ese tema. Yo decía, wow, esto es todo un tema bravo de tecnología. Me llamaba la atención porque me parecía algo interesante, algo nuevo, pero, pero decía, bárbaro, si yo tengo que aprender todo eso para hacer este negocio, wow, tengo que hacer un PhD en el tema de tecnología. Y resulta que en ese momento yo tenía un problema específico en los pies, tenía gota. Y esa época, pues tenía unos hábitos alimenticios hechos un desastre, pesaba como 95 kilos, era como una vaca, no, tremendo. Yo tenía un estilo de vida caótico, estresado, era una persona, no, era otra persona. Era tipo pedantongo, era tipo malqueñado, no dormía bien, tremendo, el estrés, todo eso. Entonces, la persona que me dio a conocer esto me dijo, mira, estas plantillas te van a ayudar muchísimo para que tú tengas una mejoría en los pies, en ese problema que tú me estás diciendo. Si eso no te funciona, pues no hay problema, me las devuelves y no hay nada, no hay rollo. Él vivía en Estados Unidos en ese momento, en Miami, hoy en día también vivía allá, pero en Dallas, pero él pues fue quien me habló del tema y me dio a conocer esto. Entonces, lo usé todo lo que fue a finales de febrero de 2004 y no, todo el mes de febrero, todo el mes de febrero de 2004 y yo no sentía mejoría. Después sentí que sentía un hormigueo en la planta del pie, pero no me quitaba los dolores del pie gordo, del pie derecho, talón, etcétera. Y yo le dije a esta persona, no, esa vaina no me sirve para nada. Resulta que no, siento ahora es un hormigueo en la planta del pie. Y yo no tenía eso. Yo no voy a usar eso. Cuando usted vuelva a Colombia, sí se las tengo. Me dijo, alégrese. Yo, ¿cómo así que me alegre si esa vaina está dándome algo a conocer, a sentir que yo no sentía antes y ahora está empeorándose el problema? Dijo, alégrese porque el producto le está actuando y esa es una forma en que su organismo está reaccionando ante una crisis curativa. Me acuerdo de la palabra, de la expresión, crisis curativa. Y el tipo me decía, si tú las dejas de usar, pues suspendes el proceso que estás teniendo ahí. Esa es una forma como tu organismo está reaccionando ante algo que está generando un bienestar. Eso es como cuando haces deporte y al día siguiente nunca has hecho deporte y al día siguiente te levantas y te duele todo, hasta las pestañas. Y no quiere decir que el deporte sea malo, pero sientes una sintomatología de dolor en los músculos por el ácido láctico que se genera cuando uno hace deporte. Entonces entendí eso y dije, sí, tiene como lógica, pero igual eso es muy molesto sentir eso en los pies y después de usarlas un día no, un día sí, un día no, un día sí,
un día cualquiera ya no sentí nada. Ni sentía problemas de dolor en los pies, ni nada de eso. Y sentía alivio al caminar y no me dolían los pies, no se me inflamaban. Entonces dije, wow, esta vaina sí funciona. Ahí fue donde entendí que esto funciona de una u otra manera por la tecnología. Y fue así como ingresé a Niken. Finalmente yo le comencé a contar a las personas del banco y del fondo cómo eran los beneficios de todo esto, lo que había sentido, la experiencia. Y me dijo el gerente de la oficina, yo tengo a mi mamá que le falta lo mismo. Y al de cuentas corrientes, yo tengo una hermana que tiene el mismo problema. ¿Dónde las venden? ¿A quién se las compramos? Y yo le dije, pues hay una persona, un amigo de Estados Unidos que me los vendió. Y yo lo llamé y le dije, ve, aquí tienes como 4 clientes potenciales, pues para que les vendas eso. Me dijo, no puedo vender con el código de Estados Unidos en Colombia. En esa época no se podía, ahora sí. ¿Por qué no te inscribes tú y las vendes? Inscríbete, la única forma es que tú te inscribas a Niken. Me inscribí a Niken. Me inscribí a Niken sin estar pensando en el negocio, solo pues para ayudarles a los compañeros a tener sus plantillas en sus casas. Y después de 16 años, pues míreme acá. Entendí que esto se hace con la experiencia, contando la experiencia de un producto vivido y no vendiendo productos financieros. Entonces, ahí dije, wow, aquí no tengo que mostrar ningún actuario ni ninguna proyección de ganancias, ni de tasas de interés, ni nada de esas vainas, que yo trabajaba en esa época en eso, sino en contar lo bien que te va en el baile, o sea, contarle el beneficio y no enfocarme en el producto. Entonces aquí no mostraba yo las plantillas para venderle a nadie, contaba era lo que había vivido. Y desde ahí comencé yo a grabar eso en mi mente de que esto es diferente a vender un producto normal. Y ahí fue donde definitivamente comencé a encariñarme yo con las plantillas. Y lo que decía ahorita en la reunión de hace un rato, tú comienzas a entablar una relación emocional con el producto. Te comienzas a vincular y a conectar con el producto. Ese es el empleado nuestro. El producto actúa todo el tiempo y trabaja todo el tiempo y hace lo que tiene que hacer. Nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a vivir ya un proceso basado en esa experiencia para compartirla con mucha gente. Entonces, así fue como yo ingresé a Niken. Así fue como yo comencé pues, a hablarle a todas las personas que conocía, amigos, inclusive clientes del banco. Y se fue conformando un grupo poco a poco. A medida que yo iba pasando los meses, pues iba sacándole más tiempo a Niken. Iba convirtiendo en una prioridad, que eso es algo que nosotros queremos siempre decirle a las personas, ¿qué tan prioridad quieres tú hacer a Niken? Y eso es un proceso que ellos deben vivirlo, pero de forma natural, pero sí estar uno muy pendiente de que vivan el proceso y no dejarlos a la deriva a que de pronto lo vivan por default, pero sin direccionamiento. Eso lo hizo la persona que me inscribió, me hablaba de vez en cuando al celular, me llamaba desde Estados Unidos, ¿cómo te ha ido? ¿Has hablado con esto con una persona? ¿Te interesa conocer más? Ese seguimiento es clave. Y de una forma natural fui haciendo el proceso de conexión con el negocio. Entonces, el producto sí es importante, por eso es importante tener el producto para vivirlo, porque si no, ¿de qué hablas tú? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué conexión emocional tienes tú con Niken si simplemente te inscribes con $20 pero no tienes nada de qué hablar? Y fue por esas plantillas, yo creo que si no hubiera tenido ese problema de gota en esa época y hubiera adquirido esas plantillas, yo no estaría aquí sentado hablando de esto en este momento. Entonces, esa es como la entrada, ¿no? Ya después comencé ya a tener un grupo y a tener una conciencia de que esto es un proceso de pasar de dependiente a independiente y de independiente a interdependiente. Y cuando tú tienes mentalidad de dependiente, tienes un conflicto interno en creértela que puedes llegar a ser independiente porque no sientes que tienes alas para volar tú solo. Se necesita una gran confianza y creer en muchas variables, en muchas cosas, para poder dar ese salto que yo di al año después de estar haciendo este trabajo de forma paralela al trabajo.
Dos, tres días antes del viaje a Japón, de la convención del 2005, de los 30 años de Nikken en el mundo, la celebración de los 30 años de Nikken en Yokohama, pues pasé la carta de renuncia al banco. Eso fue una decisión bastante osada y que no muchas personas no lo creían posible. Familia mía, amigos, te estás loco, renunció al trabajo. Yo sí, ¿cómo te parece? Porque estoy creando mi empresa. Y la gente decía, no, usted, ¿qué le pasa? O sea, usted va a renunciar a un trabajo de 10 años para ponerse a vender plantillas. Le dije, no, yo no estoy haciendo eso. Yo estoy creando una empresa para expandirme en el mundo y no decir en ese edificio trabajo yo, sino que yo te muestro un mapa mundi y decirte, esa es mi oficina. O sea, le estoy mostrando una visión más amplia a la persona. La gente decía, no, usted está rayado, le lavaron el cerebro, usted en qué se metió, quién le habló, etcétera. Eso ha sido fuerte y fue un momento importante en el punto de inflexión de la toma de decisiones. Pero yo creo que es la decisión más acertada que he tomado en muchos años, el dar ese paso. No necesariamente todas las personas deben hacerlo, pero sí es la oportunidad que tú tienes para hacer una carrera en un gimnasio donde te montas en unas máquinas y te sacan los músculos que no tienen, ni el cuerpo que tú no tienes. Esa fue la experiencia de montarme en esa máquina de gimnasio llamada Nikken, donde iba a vivir un proceso de ejercicios y de experiencias y de esfuerzos sostenidos para lograr pulir lo que yo tenía por dentro y sacar de mí la mejor versión. Eso no lo hubiera podido lograr yo como empleado nunca, porque aquí tú ves procesos de formación a nivel humano muy fuertes, de transformación de las personas que hacen parte de tu organización y de otras organizaciones donde ves procesos de vida y donde ves personas que jamás nunca pensabas tú que podían hablarle a dos, tres personas en un auditorio y resulta que a la vuelta de un año y medio, 2 años, las ves hablándole enfrente de un auditorio de 1000 personas sin problema. Esa mejor versión de esa persona se puede sacar a flote como cuando un escultor saca de un pedazo de madera una figura espectacularmente detallada. Es quitarle lo que le sobra, es tallar las aristas de un diamante poco a poco. Y eso fue una experiencia muy chévere, porque acá debes entender que el negocio lo haces tú bajo las razones tuyas. Y uno debe entender que las personas hacen el negocio por las razones de ellas y no por las propias. Debes entender que las personas no tienen las mismas prioridades que tú, la forma de pensar igual que tú, etcétera. Pero sí pueden ver a Niken como un vehículo que le puede llevar a una persona de un plan, de un punto A a un punto B. Ahí definitivamente entendí muchos aspectos del negocio, de cómo debes tú conectar con las personas, cómo puedes impactar la vida de otras personas, cómo puedes entender a las personas para ser entendido. Entonces, también es como diseñar esto al tamaño de los zapatos de otra persona para que realmente los sienta como propio. Entonces, vi muchos procesos de vida en los cuales me fui enganchando. Uno se va como enamorando de eso y metiéndose el logo de Niken por entre las venas. Y vas haciéndolo parte de tu vida todo el tiempo. Y se convierte en un hábito que haces todo el tiempo, como desayunar, comer, dormir, etcétera. Y eso fue el proceso inicial. Después de entender que podía ser independiente cuando era dependiente por más de 18 años, tienes un paradigma del si puedo hacer esto duplicable para llevarlo desde la independencia a la interdependencia y trabajar en equipo, aprender a desarrollar roles, aprender a identificar roles y habilidades de otras personas de tu equipo para que las potencialicen y todo sea como una sinfonía. Cada persona toque un instrumento y suene como una sinfonía espectacular. Ese es el gran reto cuando tú ya te sientes que siendo independiente puedes vivir y no solamente sobrevivir, sino vivir como independiente. Pero llevarlo al siguiente nivel es subirte a la vara. Y subirte a la vara es cuál es el proceso de duplicación.
¿Cómo lo expandes? ¿Cómo dentro de tu equipo detectas quién es el segundo al mando después de ti, por ejemplo? Internamente, porque aquí no hay jefes ni nada. Pero ¿quién es el segundo al mando? ¿Quién de tu equipo es el que lo haría igual que tú o mejor que tú? ¿Cuál de esos integrantes es? Identificarlo. Y cómo lograr duplicar en él y potencializar todas sus habilidades para que sea inclusive más brillante su desempeño de lo que tú lo has sido. Y si no lo tienes, pues, ¿cómo busco yo la manera de tener esa persona lo antes posible ahí? Entonces, esa es la otra parte, la duplicación que se lleva cuando nosotros llegábamos al rango oro, teníamos que tener 3 platas frontales en la red y cada plata se hacía con 20.000 puntos en un mes. Entonces, era otro esquema diferente donde teníamos que acelerar el paso desde el comienzo de mes, porque hacíamos el negocio con puros PyMac Water System, plantillas y MacBoys, el famoso MacDuo, la versión anterior del MacDuo. Entonces, era muy limitado los productos que habían y además los puntos no eran los mismos, el tiempo para rankear en niveles de liderazgo eran diferentes, era un mes o en 2 meses o en 3 meses, pero con una estructura de ocho superiores. Bueno, era otra estructura. Era como tener eh, tres, seis, tener 6 ejecutivos de hoy, a frontales 3 y a profundidad otros 3, y calificar en máximo 3 meses con 25.000 puntos acumulados en 3 meses. Entonces era otro esquema. Por eso es que en ese momento, para llegar al rango plata, es como hoy en día llegar a un rango platino diamante. La gente, wow, lo celebraba en las oficinas, nos daban hasta las 12, 1 de la mañana haciendo cierres. La gente lo celebraba hasta con botella de vino en la mitad de la oficina, en medio de las mesas de trabajo. Era una emoción muy chévere que ojalá no se pierda eso, porque algo que me dijo un diamante upline de la red nuestra es que este negocio se debe mantener con la misma pasión con la que comenzaste tú, tu primer día, pero con la experiencia de haber recorrido un camino. Entonces esa pasión no se debe perder. Ese reconocimiento cuando las personas suben de directo a ejecutivo, de ejecutivo a plata a hoy, son pequeños logros para ellos, pero son grandes logros para las personas de su organización, pero de pronto para uno no son muy significativas. Pues hay que darle toda la magnitud de lo que esa persona está sintiendo, porque para ellos es un gran avance tener su primer inscrito, aplaudir su primera venta, su primer rango, su primer quinjá, que eso no es su primer cheque. El mío fue de 47.000 pesos, no lo olvido. Las plantillas todavía las tengo por ahí, las tengo guardadas después de 16 años, las dejé de usar para que no se destruyeran dentro de mis zapatos, pues los tengo ahí como una reliquia, ese fue mi inicio. Entonces, todo eso hace parte de todo un collage de experiencias, de convencimientos, de creértela, de creer en los productos, creer en el plan de compensación, creer en la compañía, creer en la tecnología, creer en ti, creer en la persona que te habló del tema, del negocio, creer en todo. Tú debes tener creencia total y certeza de esto desde los primeros meses para que realmente puedas impactar fácilmente en el camino de las personas con propiedad, porque uno cuando cree y se la cree, es mágico la energía que transmites a las personas cuando te escuchan y cuando te ven, el brillo en los ojos y la palabra, la gesticulación, el lenguaje no verbal. Tú lo transmites y tú eres, con lo que la persona está viendo, te están comprando a ti, es lo que estás hablando. Es tu imagen, tu energía, tu cara, tu voz, ¿no? Todo eso es lo que enrola, porque te la crees, lo creas. Y ese es un eslogan que yo tengo muy marcado. Y ese fue el eslogan que le dije al grupo comenzando julio: si nos la creemos, la hacemos. Créete la que puedes llegar a oro, cree que te la puedes llegar a plata, cree que te la puedes llegar a platino. Y pues yo me creí que podía llegar a diamante y lo hice. Entonces, por toda
un engranaje, porque cada uno de los integrantes del equipo es perfectamente fundamental dentro de toda una estructura de movimiento. Y si hubiera fallado alguno, pues toda la maquinaria se hubiera truncado, se hubiera parado. Entonces fue un trabajo bien fundamentado en esa creencia, en esa determinación, en esa decisión. Y, y bueno, así fue pasando el tiempo. Después estuve siendo parte de la apertura de Niken en Ecuador en el 2009. También fue una experiencia de mi primer país de apertura. Me perdí Chile porque se me presentaron cosas en diciembre que me impidieron, entre otras cosas, las temas de orden público. La gente me decía, no, pero mejor ve en febrero, que en febrero es la apertura oficial y ¿para qué vas a ir en diciembre? Siempre he estado en las aperturas desde que entré a Niken. Estuve en la de Perú, de hecho, viví en Perú casi año y pico, año y medio, abriendo el negocio desde Lima. Y allá conocí a muchos peruanos que me decían, cuando abra Chile me dice, cuando abra Chile me dice, cuando abra Chile me dice, habría dado Chile y no pude viajar. Entonces, tenía muchas ganas de no perderme Chile. La apertura siempre están las aperturas desde que entré a Niken en Ecuador, en Perú, en Chile, y no conozco Chile. Llegué hasta Tacna, pero no crucé la frontera haciendo el negocio en Perú. Pero, pero pues, y después en marzo, cuando ya iba a ir, pues llegó este COVIDcito y nos detuvo a todos. Entonces me quedé acá en el apartamento sin poder viajar, pero en Chile voy a estar y voy a ir a conquistar Santiago de Chile, ¿oyeron? Porque tengo ya amigos que he hecho por Instagram, por referidos, por gente de Perú que quiere ir allá también. En Antofagasta tengo gente inscrita, de hecho aquí tenemos una líder que tiene gente en Antofagasta. Bueno, en varios sitios conocí un amigo por allá ¿cómo se llama? En esta zona volcánica ¿de qué? ¿Cómo se llama? Bueno, ahora se me pasó el dato, el nombre de la provincia, pero pues allá también estaré sin lugar a dudas. Eh, ¿Será Villarrica? espérate, que yo tengo acá el imancito, espérate un minutito. Pucón. Pucón, Villarrica, exacto. Es Pucón y Villarrica. Sí, Eso, sí, sí. allá tengo un amigo que cuando iba a hacer la Copa América en Chile, pues ellos vinieron acá a un centro comercial y montaron un stand para hacerle publicidad a la Copa América de fútbol en Chile. Y ellos vinieron con una delegación y él me regaló este imancito de la nevera y pues me quedé con el dato y me dijo, pues cuando quieras, aquí hablamos y esta es mi casa, me decía, y vive en un sitio que es como con volcanes y con nevados y todo eso. Entonces, pues bueno, ahí se va expandiendo uno por el mundo y eso es lo interesante, que comienza uno a abrir amigos por todo lado, compañeros, gente del negocio en otros países donde se convierten en familia tuya, en entender cómo se manejan los negocios en otros países y extiendes los lazos de unión porque también la gente se convierte en tu familia, los mismos compañeros del seminario de Amante que lo hemos hecho durante todos estos años, las convenciones internacionales, los viajes de convención, tú comienzas a entablar mucha relación con mucha gente con quien tú terminas pues aprendiendo de ellos y las estrategias de negocio y expansión de Niken en el mundo. Y pues esa es digamos que la experiencia que yo viví de entrada y cómo se ha venido expandiendo esto en otros países y el cual ha sido el proceso de caminar en estos años. No sé si tienen alguna pregunta específica sobre algún tema que quieras tú que hablemos acá. No, no sé si alguien tenga una pregunta, dejamos ahí abierto, si no yo te pregunto algo. Vale. Dale, ¿estás silenciada, será? Me tocará. A ver. ¿Puedes quitarte tú sola el silencio? Sí, ya. Listo, Jime.
pero no estás silenciada, pero no se te oye. Jimena Lagunas. Sí, Sí, pero no, levantaste la mano, pero no has habilitado el micrófono tal vez. O el volumen lo tienes muy bajito. sí, Jimena, no se oye muy bien. A ver, ¿y ahí? Ahí se escucha mejor. Estás muy lejos, se Más oye cerquita. lejísimos. Más, acércate un poquito más. No se te escucha. No, de pronto desconecta el audífono, Jimena, o algo, tal vez. O el micrófono, no, porque no se oye nada. No oímos nada todavía. A ver, chat. Que va a entrar de No. nuevo. Va a entrar de nuevo. Bueno, si quieres, mientras tanto, yo te pregunto, es cómo vas sacando contactos nuevos. Llevas 16 años en el negocio. ¿Cómo, de dónde sacas gente nueva para incorporar? Muy bien. Buena pregunta esa. Eh, digamos que los mismos clientes que yo he tenido en estos años, no es bueno tener clientes eternos en el negocio, porque corren el peligro de que los pierdes por alguna persona familiar que se inscribió en Iken y ya terminan comprándole a otra persona, o porque a través de algún marketing digital se enteraron de que aquí hay una oportunidad de negocio y la persona en este momento le puede interesar tener unos ingresos adicionales y resulta siendo inscrita por otro distribuidor o otro influencer de Nikkei. Entonces, en todos estos años ha habido gente que ha comprado pues, los productos mes a mes, etcétera. Y el plan referido a esos clientes es algo que da muy buen resultado porque si el cliente de alguna manera no le interesa ser parte de la comunidad y recuperar su inversión a través de lo que tiene en su casa de los productos y de compartir esto con más personas, pues sí te puede dar un referido que fruto de esa gestión comercial que tú hagas, bien sea en una venta o en una incorporación, esa persona se puede beneficiar, tú la puedes beneficiar con un regalo y te pueden dar la oportunidad de expandir esa capital relacional a través de un cliente. Entonces yo utilizo mucho esa estrategia de que deme un referido o un amigo que usted conozca que le pueda interesar desarrollar esto desde su casa y así no seas tú, pues tú le cuentas los beneficios que tú has tenido con lo que tienes acá que te vendí hace 2 años y que de una manera u otra pues ahorita valoras mucho por el hecho de no evitar el gasto en agua embotellada y tú le puedes contar eso a alguna persona que le pueda interesar y ese referido pues yo lo contacto y le ayudo a tomar una decisión. Eso lo utilizo mucho con los mismos clientes. Otra forma, con los referidos de los clientes. Y otra forma es el marketing digital. El Facebook es una plataforma para conectar con mucha gente. Tú, tú, tú puedes ver en Facebook mucha gente a qué se dedica, qué hace, qué, qué le gusta, qué no le gusta, y ellos ni siquiera saben que lo estás monitoreando. Simplemente entras a su perfil, ves lo que postea, ves las fotos que tiene, cuál es su nicho de mercado que puede penetrar él o conocer él o el entorno, y tú mismo segmentas. Y si te ve y ves, si ves que califica para ser parte de esta comunidad, pues Messenger de una y haces un mensaje donde tú realmente quieras dar a conocer esto y que la persona se sienta tentada por querer conocer de acuerdo a lo que viste en Facebook, le hablas diferente porque cada perfil de conducta es diferente y se le habla diferente, siendo del mismo tema de lo que le vas a hablar, se lo transmites de una forma diferente. Pues ahí es donde han salido también personas interesadas en las redes sociales o con referidos. Así es como tengo varios personajes en Santiago de Chile con los que yo he contactado por Instagram y de una manera u otra se han interesado en conocer qué es esto, pero pues están como deseosos de conocer la oficina. Le dije, eso ahorita está quieto, pues obviamente por la situación de confinamiento a nivel mundial, pero pues esto no va a durar toda la vida. Entonces, ahí estoy en ese plan para no llegar en frío a mirar allá para donde sople el viento arranco, ¿no? Sino ya tener una agenda.
Entonces, es así como yo lo hago mes a mes, respondiendo a tu pregunta. Ya, súper. Jime volvió. Si quieres, Jime, probamos el micrófono y leemos una pregunta que tiene Ceci, porque Ceci está fónica, entonces ella nos va a hacer las preguntas ahí por el chat. ¿Me Jime, escuchan? sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay, qué bueno. Ya. Hoy, buenas noches a todos. Muchas gracias, Jaime, por este tiempo que nos estás regalando. Mucho gusto. Mi pregunta es la siguiente. O sea, de hecho, hoy conversábamos con Damaris. Yo estoy en Antofagasta. Partimos como muy, muy fuerte en febrero con Lili. Y ha sido un recorrido súper bonito. Hemos formado un equipo muy bonito y estamos súper contentas con eso. Pero mi pregunta apunta a lo siguiente. En estos 16 años que tú dices que llevas, comentaste recién que la idea y el secreto del negocio, ¿cierto?, es desarrollarlo después de 16 años con la misma pasión con la que empezaste, con la misma energía, pero con más experiencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo haces tú, ya porque para mí esta conversación ha sido súper inspiradora, entonces como que siento que mi pila se cargó mucho y lo necesitaba, pero ¿cómo haces tú o qué hábitos tienes tú como líder para en el fondo mantener ese mindset como positivo, como no perder el enfoque, o cuando uno siente que de repente está como cansado, en el fondo sentir que es un cansancio físico y no mental, etcétera? Eso me gustaría saber. Vale. Eso es interno, es un trabajo interno. Me preguntas por cómo hago yo directamente, ¿cierto? Bien. Estar consciente de la situación actual, por ejemplo, es una oportunidad para que las personas vean una situación difícil como no como una crisis, sino una oportunidad de crecimiento. Entonces, me enfoco mucho en no ver noticias, en no recibir información negativa, en alejarme de todo ese tema de la situación en la que está viviendo el mundo en cuanto al abismo, y porque eso paraliza, la incertidumbre, el miedo, genera parálisis y parálisis paradigmática de donde tú no puedes a veces por tus propios medios salir. Entonces, evito a toda costa caer ahí, caer en esa nube oscura. Lleno mucho mi cabeza de información de valor, de emprendimiento, de fuerza, de convencimiento, de certeza, de que lo que yo hago puede ayudarle a ver a alguien una luz en medio del camino o una puerta al final del túnel y buscar la manera de comunicarme lo más certeramente posible para que esa persona se conecte emocionalmente con esa idea, se conecte con una realidad diferente a la que está afuera y que él haga de esa situación una realidad propia, pero con una energía diferente a la que el común de la gente tiene. Entonces, eso, en otras palabras, no es lavarle el cerebro a nadie, sino es crearle una realidad en la cual él tiene el control y no los de afuera tienen el control. No ser parte de la estadística, salirse de la estadística y ser parte de la solución a situaciones difíciles y no del problema. Entonces, pues en la vida tú encuentras gente que llora, pero también encuentras gente que vende Kleenex. Yo le digo a la gente, seamos de los que vendemos Kleenex y busquemos que haya cada vez menos gente llorando. Y eso crea toda como una mentalidad y una energía que atraes cosas, atraes personas, atraes eh, llamadas de gente que tú ni te esperabas o mensajes de WhatsApp de gente que tú no te esperabas porque esa es tu vibra, esa es tu energía. Y desde esa vibra atraes lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas. El poder de la palabra, el poder del pensamiento, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu mente es impresionante. Entonces, desde ahí hago yo el negocio, desde ahí abro un Zoom para hablarle a mi equipo, desde ahí hago una presentación para invitados que estén conectados a un Zoom todos los días a las 8 de la noche, siempre hago un Zoom con mi equipo y siempre los martes y jueves hacemos presentaciones para invitados y desde esa vibra es que yo les hablo a todos o hay gente de mi organización que ya está comenzando a liderar estos eventos con sus equipos por aparte o en el espacio que yo les abro
para que ellos comiencen a duplicar ese concepto. Entonces yo creo que todo está acá. Yo creo que todo está es en lo que tú ves, escuchas, lo que tú sientes, cómo atraes eso o cómo lo rechazas. También temas de meditación es importante, de cómo te sientes tú por dentro, de cómo tú manejas tu control mental, de en qué crees, qué certeza crees que tienes de esto. Eh, ¿Crees en tu proyecto totalmente o a medias? ¿O tú sí es de verdad de corazón o un sí temporal como un escampadero mientras pasa el aguacero? ¿O vas a seguir una vez salga el sol y continúas en la misma forma que lo estabas haciendo cuando llovía? Todo eso debes tenerlo ahí dentro. Y así mismo es que lo proyectas a las personas, así mismo es que debes hablarle a la gente de tu organización, así mismo es que ellos van a duplicar de ti la energía que tú proyectas. Es duplicable lo malo y es duplicable lo bueno también. Entonces, si tú aprendes bien, enseñas bien. Y si tú te capacitas bien, vas a capacitar y a enseñar a otros a capacitar bien. Entonces, todo eso parte, yo creo que de ti, de tus pensamientos. No es que todo le caiga del cielo a uno y que todo el tiempo pues le entran unas llamadas así de ese tipo. Igual uno tiene que tomar acción, tiene que tomar, hay días que no son fáciles. Esto no es soplar y hacer botellas. Esto es también momentos de inflexión donde a veces hay que hacer una parada para tomar un aire y continuar. Pero debes de tener algo por dentro cuando tengas esa situación de inflexión de que te lleva al siguiente paso con determinación por lo que tú crees que está por dentro. Así por fuera estés llena de aruñetazos y te hayas caído de un árbol y te hayas aruñado los brazos y la cara, no importa. Tú de por dentro tienes una fuerza interior que te lleva a recuperarte y a seguir adelante. Yo creo que ese es el punto más importante que yo manejo en ese orden de ideas a la pregunta que tú me haces. Gracias. Mucho gusto. Si quieres, leemos la pregunta de Ceci y le damos la palabra a Cristian, que está ahí con la mano alzada. Ceci nos pregunta, me gustaría preguntar si como equipo podemos estar asesorados por gente de otras partes. Sí, cuando yo comencé el negocio y también varios líderes con los que comencé, que aquí tengo a Claudia Vázquez conectada, la que aparece con la C en moradito, ella es una líder oro de mi organización, del eje cafetero en Colombia. Mm, Comenzamos a recibir información de Niken, las personas que fuimos pioneras del negocio en este país y después en Ecuador y Perú, de gente inclusive de otras líneas. Es más, los uplines que tengo, la línea de auspicio eh, mía y la línea de auspicio de, de Olga Lucía, por ejemplo, o de otras líneas, pues no siempre estaban acá para trabajar con sus equipos, estaban a control remoto trabajando desde Estados Unidos y otros lugares. Entonces nosotros aprendimos a crecer todos como crossline. Entonces nos reuníamos en la oficina, yo era una línea, Olga Lucía de otra, Rocío Perafán de otra, Silvia Jauregui de otra, todos los que hoy en día estamos en rangos de diamante, diamante real, éramos de diferentes líneas. Y cada uno decía, vea, me mandaron este artículo de la tecnología magnética y ya está traducido, lo fotocopio, ¿cuántas necesitan? Una fotocopia, dos, tres, cuatro, cinco fotocopias. Y todos hacíamos una recolecta de dinero, tome las moneditas y vaya uno y saque las fotocopias, llegaba y tome el suyo, tome el suyo, tome el suyo, y todos éramos de redes diferentes. Y aprendimos todos a recibir información así. Y lo mismo con lo que a mí me enviaban. Entonces se los repartía a todos y todos éramos de líneas diferentes. Y conocimos la manera de crecer todos en paralelo y ninguno ganaba de ninguno. Éramos todos de otras líneas, todos éramos de diferentes redes, pero todos estábamos solos sin A, éramos B, aprendiendo a hacer A. Entonces, ahí uno crece mucho porque hay mucha sinergia de talentos, de perfiles, donde yo asistía a los wellness, que llamaban en ese momento, en esa época, los wellness preview de Rocío Torres o de Golesía Monzón. Y después ellas asistían al mío los viernes a las 6:30 de la tarde.
Y un lunes lo dictaba, no sé, Silvia Lerner, que es de otra línea, y lo dictaba los miércoles a las 8 de la noche. Entonces asistíamos todos para ver cómo lo hacía ella y llevábamos invitados para que la escucharan. Y después traían a las presentaciones míos, traían invitados de otras líneas para que me escucharan y así. Entonces, claro, unirse en ustedes en Chile me parece que es importante. Aquí hay que dejar temas un poquito de egos y esas cosas y más bien unir fuerzas para trabajar todos en equipos y hacer de Niken Chile algo gigantesco, que crezca de forma exponencial rápido y compartir las experiencias, los eventos, los Zooms como este, que amablemente Damaris me invitó y con mucho gusto lo hago. Ahorita Ana María Rincón también me invitó a uno de ella a las 5 de la tarde, estuvimos de 5 a 6:30, ¿ves? Y pues son experiencias muy chéveres que pues seguimos haciéndolo desde que comenzamos. Y ahorita en esta posición, después de 16 años, pues seguiremos haciéndola por otros 16 o 20 años más. Y eso es duplicable. Entonces, crear esa sinergia no solamente a partir de ti, sino a partir del grupo que estás creando, me parece muy interesante que lo comiences a manejar con líneas, inclusive que no son de tu organización, para el crecimiento de todos y el entrenamiento y capacitación. Fundamental. Listo, muchas gracias. Ahí Ceci te responde, gracias, en eso estaba pensando, muy buenas ideas. Y ahora Cristian, que tiene las manos alzadas hace rato, no hay Isaac, se nos canse. No, de hecho ya la bajé hace rato. Bueno, primero que todo, Jaime, muchas gracias por la presentación. Llegué 10 minutos tarde por otros deberes, pero muchas gracias. Escuché la gran parte, así que son experiencias muy interesantes para quienes estamos iniciando este viaje, este interesante y apasionante viaje. Mira, yo he focalizado estos primeros 3 meses que llevo en Niken, principalmente desde la experiencia. Me ha ido muy bien contando mi experiencia principalmente mi sistema de agua, hoy día con la pulsera, y siento que con eso me ha ido bien. También he focalizado en hacer un muy buen equipo, en ir potenciando las líneas de buena manera. De hecho, ahí está presente acá Carla, que será mi siguiente línea primaria próximamente. Estamos trabajando para eso. Pero hay un tema que quiero saber tu experiencia. ¿Cómo tú has trabajado enfrentar a la competencia, enfrentar los productos sustitutos? Claramente tenemos atributos suficientes para tener una propuesta de valor interesante, pero el ataque de la competencia, el ataque de productos sustitutos, ¿cómo lo has enfrentado en todos estos años en que aparece de todo? Aparece una competencia mala, una competencia buena, aparecen paradigmas de que el agua alcalina es buena, aparecen paradigmas que el agua alcalina es mala. ¿Cómo enfrentas tú esos abates fuertes de la competencia? Bien, vale. Respondiendo a tu pregunta, muy buena pregunta. Yo lo que busco siempre es dar a conocer al equipo y al grupo o a todo Niken que la competencia es muy buena porque si ellos nos comparan con ellos a Niken, pues es porque nosotros le importamos y saben ellos que tenemos un valor grande. Entonces, no, veo eso no como algo negativo, sino como algo positivo, porque nos están ayudando a generar publicidad, nos están ayudando a comercializar el beneficio de un producto que ha transformado la vida en más de 40 años a mucha gente. Entonces, yo no lo veo como una amenaza, respondiendo a tu pregunta, sino lo veo como una oportunidad de que la gente compare porque el mayor beneficio y la herramienta más grande que tenemos con específicamente el producto que entró a Chile de entrada, que fue el sistema de agua. Este producto, cuando tú lo bebes, cuando tú lo vives y cuando tú comienzas a vivir el sabor, la textura del agua, las calidades de pureza sin necesidad inclusive de hacer pruebas de química de pH, ni de cloro, ni de nada, la gente ya lo percibe y lo siente.
la gente percibe y siente que es un producto diferente a los demás. Entonces, yo creo que desde la experiencia, respondiendo a la pregunta tuya, es donde las personas finalmente se convencen de que nosotros tenemos un producto único, único en el planeta. Mira, no encontré algo que me impactó mucho cuando yo conocí Niken, es ver cómo la prueba esta que nosotros hacemos de fuerza y equilibrio con un puff de un perfumero, logras transformar la energía de una persona al nanosegundo de recibir una microgotica de un puff de un perfumero. Y eso lo hicimos muchas veces hasta con una gota, una simple gota de un gotero, le aplicas a una persona en la mano o en la cabeza, donde sea, y la persona cambia su energía. Entonces, sin ir más allá, uno le hace la prueba a cualquier persona de esta manera versus otra agua de cualquier tipo, con un perfumero o con un gotero, haciendo lo mismo, no va a funcionar. No va a tener mayor fuerza, ni equilibrio, ni flexibilidad una persona que perciba eso. No hay ningún producto que yo conozca en el planeta que funcione de una forma tan inmediata y de una forma tan evidente ahí mismo como el sistema de agua Niken. Es impresionante. Ahora, si eso lo mezclas con la experiencia de que tú llevas tomando agua alcalina natural sin químicos, llena de minerales, etcétera, y un potencial de, de, de hidrógeno, pues antioxidante 9.5, etcétera, y la gente se acostumbra a eso, ya por el paladar lo percibes. Un día cualquiera le das de tomar agua de otro filtro que, entre comillas, sea competencia de níquel, que no la es, ya la gente nota el sabor de una y le hace a uno caras raras. Eso es automático, porque el organismo ahí mismo reacciona internamente. La energía reacciona hasta en el sabor y la forma como tú lo gesticulas y como lo pasas y como que no, sientes un rechazo interno en la energía cuando tú lo bebes. Esa es la mejor forma de poder contrarrestar lo que algunas copias chinas han llegado al mercado y han querido hacerse pasar por los mismos beneficios de un producto de Niken comprado a $30. Nosotros hemos hecho muchas pruebas de esto y la mayor forma de rebatir eso es con la misma experiencia de la persona cuando habla de sus experiencias con el sistema agua original de Niken y una copia que no tiene las mismas propiedades. Esa es la experiencia que te cuento. Apliquémosla, todos. ¿Alguna otra persona que tenga alguna inquietud? No sé. Yo te quería preguntar, Jaime, Dime, pues ahorita con este cambio de que ahora nos toca todo virtual, sí. ¿cómo estás trabajando tú con tu equipo? ¿Cómo estás organizando la agenda pues con ellos y qué actividades están haciendo para que estén creciendo así como lo están haciendo? Ok. Es una muy buena pregunta, Maris, porque una de los mensajes que yo siempre le doy al grupo es que nosotros nos hemos definitivamente beneficiado de este confinamiento porque la gente pues está en sus casas, ya no tiene la excusa de que el trancón de la autopista no alcanzó a llegar al salón del hotel y que ya no alcanzó a llegar al sitio donde tenemos la reunión en la oficina de Niken en Bogotá o en algún hotel o algún sitio. Ya no tenemos que alquilar salones de hoteles. Aquí podemos hacer una reunión y la gente que esté en cualquier parte del mundo se conecta y ya. Como ejemplo, ustedes. Ustedes están en Bogotá unos, otros están en Chile, la gran mayoría. Hay gente aquí de otras regiones del eje cafetero, como el que está Claudia, por ejemplo, y otras personas de Bucaramanga, etcétera. Y estamos todos conectados acá como si estuviéramos, este es el auditorio, míralo, este es el auditorio. Y aquí se conectan miles de personas. Cuando yo hacía una reunión eran 30, 40 personas o menos, o a veces 10, y tenía uno que desplazarse a alquilar salón o el refrigerio o la estación de café. Eso ya no aplica. Entonces, esa es una gran ventaja ahorita, que tenemos a todas las personas en las casas y simplemente decimos conéctate a través de este vínculo y descarga la aplicación Zoom y ya.
y dedícale media hora, 40 minutos a una presentación que puede interesarte. Y si no te interesa, pues igual conoces de alguien que le pueda interesar y ya. Nosotros hemos trabajado desde marzo que comenzó este tema de la pandemia hasta hoy, todos los días, 8 de la noche. Todos los días sin parar, ni sábados, ni domingo, ni festivos, nada. Sin parar, todos los días, 8 de la noche. Yo creo que eso ha sido un ritmo sostenido muy interesante. Inicialmente lo iniciamos por 21 días para lograr el reto 21. Hacer 21 veces algo se convierte en un hábito. Pero después de que se nos convirtió en un hábito, pues lo seguimos haciendo como hábito. Entonces, no lo hicimos solamente 21 días, sino que lo continuamos haciendo durante todos estos meses. Y hasta hoy no ha parado, no ha parado. Y ese ritmo sostenido yo creo que empoderó mucha gente, aclaró muchas dudas, la gente comenzó a entender más el negocio, los roles de cada uno de la segmentación del negocio. Les recomiendo que vean en el video de Niken de Gustavo Gómez que se llama La segmentación del negocio. La posición inscrito, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. ¿Cómo segmentas tú el equipo? ¿Cómo sabes tú cuántos integrantes del equipo tuyo están en la posición inscrito? ¿O cuáles pertenecen al grupo 1? ¿Cuáles son del grupo 2? ¿O cuáles son del grupo 5 o 4 o 5? Que son ya personas que hacen este negocio con un ritmo sostenido diferente y una visión diferente. Entonces, es importante saber y medir cuando tú haces un Zoom, quién se conecta, quién no, o quién se conecta a qué hora, a qué día y cuáles no. Estás midiendo qué tan importante le están dando prioridad a las personas al negocio y de qué manera. Ahora, la pregunta, aquí el punto importante es que todo es válido, porque la gente hace este negocio por las razones de ellos, no por las tuyas. Entonces, cada persona tiene sus porqués, sus propósitos, sus prioridades, y todo es válido. Lo importante es que todo suma, pero también lo importante es que todo multiplique y sume, no reste y divida, que ese es el otro punto. Entonces, te identifica quién puede restar o dividir de tu equipo. En situaciones de pandemia, pues lo puedes medir en las reuniones de los Zoom de Niken o los que tú hagas con tu equipo ya de forma interna para una estrategia que quieras desarrollar. Pero yo creo que en estos meses, gracias a Dios estamos en una situación en la cual la gente se puede conectar y hacer uso de la tecnología. Y ahí está la herramienta de un Zoom, está la herramienta de otras aplicaciones que te ayudan a conectarte con el planeta. Entonces eso nos ha unido inclusive más que antes, que no utilizábamos esto y teníamos que desplazarnos o hacer llamadas, nos veíamos menos, nos encontrábamos menos, compartía uno menos que ahora. Entonces es una gran oportunidad, por eso el crecimiento exponencial en la variable de incorporación y de ventas de Niken ha sido impresionante. En estos meses ha crecido más del 180% la variable de incorporación, por ejemplo, en todas las organizaciones casi de América Latina. Si tú a comienzos de año tenías 50 personas, ahorita fácilmente puedes tener 120 o 150 inclusive, después de 6 meses casi de estar en esta situación de confinamiento. Entonces, lo veo como una oportunidad. Lo hemos visto y lo hemos apalancado como una oportunidad de crecimiento y no como un momento de crisis o de situación limitante que no nos lleve al crecimiento del negocio. Así es como hemos trabajado y hemos hecho uso de toda esta tecnología para unir las fuerzas de todos, las opiniones de todos, las dudas de todos y la capacitación de todo el equipo. Gracias, Jaime. Yo tengo otra pregunta, Jaimito. Dime. Pues no es pregunta. Me gustaría que compartieras, digamos, con este equipo maravilloso que tenemos en Chile. Tú has tocado muchos temas importantes, hablas del proceso que muchos hemos vivido y yo, digamos que para mí también siempre es muy valioso recalcar el proceso que viva cada persona en esta carrera. Yo quisiera que les hablaras y les, digamos, resaltaras la importancia de la anchura y la profundidad del negocio ligado a los resultados personales.
Tú sabes que muchas veces hay organizaciones que empiezan a crecer rápidamente, como es el caso de este tiempo que estamos viviendo, que por todas esas facilidades que tú mencionas, por todo eso que nos ha permitido la tecnología tener, de acercarnos y llegar a más personas, pero hay cosas que por eso han crecido rápido, pero ¿qué pasa con esos resultados personales, con el tema de mantener ese equilibrio de la anchura y de la profundidad? Que esos resultados personales hacen parte de esa automotivación, porque finalmente, como tú dices, si tú ves esto como un negocio, pues finalmente hay que evaluar ciertas variables de comportamiento para ver ese crecimiento del negocio. Entonces, sí me gustaría que hablara sobre esas variables o sobre esos puntos de anchura, profundidad, resultados personales, o sea, de tener ese monitoreo del BGP, porque finalmente cuando se crece, por lo menos te acuerdas cuando hablaba, en algún momento tuvimos y hemos tenido ese fenómeno de tener organizaciones flamingo, ¿qué pasa con esa otra frontalidad? ¿Qué pasa con tener ese equilibrio entre esa anchura y profundidad? Quiero que les hables bajo tu mirada y tu experiencia sobre eso. Perfecto. Con gusto, Tati. Claro que sí. Es importante entender este negocio. Y perdóname, y quiero agregar lo del tema del poder del ABC, teniendo en cuenta los roles, porque tú sabes que una cosa es asumir el rango y otra cosa es asumir el rol Bien. que conlleva eso. ¿Sí? ¿Sí me comprendes? Digamos Sí. que esta generación que ha crecido virtualmente, esa parte del ABC, hay algunos que ni siquiera la han podido conocer porque ya es tema todo de reuniones y reuniones virtuales grupales, ¿no? Pero pienso que ese promedio de volver a lo básico, que ha sido el mecanismo de que crecimos todos vivimos ese proceso del ABC y sabemos lo poderoso que puede ser. Exactamente. Bueno, yo comienzo más bien por ahí para llevar al segundo punto. Exacto. Estamos en sintonía. Copiado, claro. Connecting people, high definition. Bien, súper. El ABC es el triángulo del éxito en Nikken. El ABC es una herramienta poderosísima de poder impactar la vida de otra persona rompiendo los esquemas de conocimiento de entre B y C al desconocer un A nuevo. La gente por desarrollo cognitivo y temas de emocionalidad, le crea a veces más a la gente que no conoce que al que conoce, porque hay un vínculo de amistad, de camaradería, de confianza, donde te toman muchas veces del pelo y no te ponen la atención que le pondrían a una persona que no conoce. Eso desde ese punto de vista. Otro punto de vista es que cada persona tiene diferente forma de pensar, de sentir, de interpretar y de decidir de acuerdo a su matriz de conducta. O formal dominante o formal flexible, informal dominante o informal flexible. 4. Hay controladores, analíticos, apoyadores y promotores. Cada persona tiene una diferente forma de interpretar las cosas, de sentir las cosas, de sentirse un ser emocional diferente. Entonces, ¿le podemos hablar de Nikken a la gente? Sí, pero ¿en cuántos idiomas? En 4 idiomas. En 4 idiomas que debes aprender a descubrir a través de la matriz conductual. Y si tú sabes interpretar bien qué matriz de conducta pertenece un C tuyo, y eso no es igual a la matriz conductual propia, pues debes buscar la manera de conocer una A de tu equipo, que no siempre es tu upline, puede ser una persona nueva en tu equipo que tiene ese mismo perfil de conducta, y poner a esa persona a trabajar o esa presentación de ABC, pero tú en el rol vas a hacer el rol de B, no de A. Entonces, esto es muy poderoso porque al tú tener la batuta del ser sponsor, o sea, patrocinador de un equipo, y alguien de tu equipo pertenece a una matriz de conducta diferente a la tuya, por ejemplo, si tú eres apoyador y hay una persona que tú conociste que es controladora, ¿sí? No se identifica fácilmente con tu forma de ser. Tú debes buscar
un controlador dentro de tu equipo para que le haga esa presentación a esa persona, para que haya mayor conexión de información. Y la persona controladora le hable de controlador a controlador en un idioma diferente al que tú utilizarías haciendo una presentación magistral a SC, pero no conectas, porque no es de la matriz conductual desde lo que tú sientes, como conectarías a esa persona si le hiciera esa presentación una persona de la misma matriz de conducta controladora, que sí conectaría con él. Entonces eso es importantísimo, porque estás haciendo dos roles. Estás logrando un resultado al hablarle a tu C, a tu prospecto, en el idioma que a él le gusta que le digan las cosas, que no es el tuyo, es el de tu integrante del equipo el que le hablaría. Y segundo, dos, a ese integrante del equipo lo estás entrenando tú para hacer ABCs y comenzar a tener la batuta de tener el poder de hacer una presentación en forma. ¿Ves? Entonces, muchas personas dicen, uy, mi upline o mi patrocinador me está teniendo en cuenta a mí para hacer una presentación, pero yo voy a hacer de A. O sea, él se infla, se empodera porque tú le depositaste la confianza de que él va a hacer la presentación y no tú, que eres su patrocinador. Entonces es una forma muy interesante de empoderar a la gente de tu equipo cuando lo pones en ese rol. ¿Ves? Es muy chévere. Y además el resultado pues va a ser mucho más con el resultado esperado que tú quieres que sea cuando pones a una persona de ese perfil de conducta hablando con otra persona que piensa de la misma forma o decide o interpreta las cosas desde el mismo punto de vista. Entonces es importante por eso el ABC. Partiendo desde ahí, entender el negocio me parece supremamente importantísimo que las personas sepan que hay un plan de compensación donde tú encuentras tres grandes grupos de ingresos. El ingreso activo, el ingreso pasivo y el ingreso residual. Ese ingreso activo es el ingreso lineal, el que depende de tu actividad. El ingreso pasivo es el de las personas que están en el semillero, que yo le llamo el semillero de los líderes, donde están en proceso de transformación de ser lineal a radial, ¿sí? De tener un ingreso lineal, venta, a radial, bonificaciones de grupo y de liderazgo. Esas son las personas del ingreso pasivo. Y las del ingreso residual son las personas que definitivamente decidieron hacer de esto una empresa con expansión global y con ritmo sostenido para un crecimiento exponencial a nivel empresarial. Esas son los hacedores. Entonces, esos son los tres grandes grupos. Mucha gente ve a Nikken como la oportunidad de tener un ingreso lineal y está bien, es válido. Si tú tienes 100 personas haciendo eso, pues excelente. Cuando se muevan tienes un volumen interesante en un mes determinado o en un Black Friday o algo así. Y es válido. Hay gente que decide solamente hacer ventas y ya, y se queda ahí. Pero hay gente que no, hay gente que quiere hacer eso y que también quiere compartir esto y armar grupos. Y también hay gente que quiere hacer lo mismo, pero ya desarrollar un tema de duplicación y expansión y crecer de forma exponencial. Entonces, todos los tres segmentos son válidos y las personas allá afuera están esperando oportunidades tanto de un grupo como del otro o como del otro, como de los tres. Entonces, entender el plan de compensación, cuál es el alma mater final para llegar a crear un negocio de redes fuerte y consolidado, es crear sucursales de tu empresa, es crear pozos de petróleo, como lo decía un diamante hace años. Cada vez que tú te duplicas en un líder, estás creando una sucursal del metro en tu ciudad o en tu país o en América Latina. Como el metro de Chile, sabiendo que es de Chile, pues se ha expandido por toda América Latina. Entonces, cada vez que tú abres una sucursal de tu empresa, en Nikken es un líder. Y ese líder se expande y se multiplica en otras sucursales. Entonces, digamos que el ingreso grande y el objetivo principal de hacer este negocio en serio es crear sucursales de tu empresa, es crear pozos de petróleo, del cual vas a percibir un 6% por el resto de tu vida. Entonces, si tú le apuntas a eso, entender que cuando llegas a niveles de liderazgo y debes tener unos niveles de calificación mínimo
para tú tener ingresos sobre esos pozos de petróleo, 2 niveles, si eres plata, 3 niveles, si eres oro, 4 niveles, si eres platino, 5 niveles, si eres diamante, 6 niveles, si eres diamante real. Pues es bueno sacarle el 100% del jugo a toda esa oportunidad de ingresos que tienes tú con el plan de compensación. Apuntarle a eso, inclusive antes de tener los niveles de profundidad, me parece una decisión inteligente, y anticiparte al rango antes de crear la estructura. Digamos un nivel de gap. Ejemplo, tú llegas al rango oro y tienes 2 niveles de profundidad. El rango oro tiene 3, pero tú tienes 2. Entonces te estás anticipando para cuando esos 2 niveles de profundidad comiencen a crecer de forma exponencial, ese tercer nivel no pierdas dinero, sino que lo ganes, porque tienes el rango oro. O el rango platino tiene 4 niveles de profundidad y de pronto tú tienes 3 niveles a profundidad. O 2, pues comienzas a crear estructura de duplicación para que cuando tengas ese nivel de profundidad platino, pues realmente tengas el ingreso de 4 niveles. El problema es que cuando tú eres plata y creces a nivel de profundidad 3, 4, 5 niveles, ese plata está perdiendo dinero, porque no alcanza a tener sino esos 2 niveles de profundidad de ingresos del 6%, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Lo perdiste, porque no llegaste al rango oro, ni al rango platino, ni al rango diamante. Entonces, también entender ese es un punto importante, que cada vez que tú compres un PyWater o cualquier producto de Nikken, estás generando bonificaciones 6 niveles hacia arriba, a 6 personas diferentes. Hacia arriba, cada vez que tú compres algo de Nikken, así sea una pulsera de estas, estás generando ingresos a 6 personas hacia arriba de ti. 6 niveles. Entender que eso lo puedes hacer tú cuando creces y te enfocas a llegar al rango diamante real, vas a llegar a 6 niveles hacia abajo de ti también. Entonces, tu negocio comienza contigo y termina contigo. Tú decides hasta dónde lo quieres llevar, pero debes tener presente de que crear negocios de estructura de liderazgo a lo ancho, para que todo ese sea un primer nivel y se duplique al menos un tercio de esas personas que creces a lo ancho en liderazgo en segundo nivel, es clave para que tú sepas que estás ganando del primer nivel varios 6%, del segundo nivel muchos 6%. El problema es cuando tú eres un líder aquí y tienes otro líder acá y aquí abajo hay otro líder y todos crecen de a un hito hacia abajo. Estás teniendo niveles de profundidad, pero no niveles de anchura. Entonces, es importante que tú sepas que el plan de compensación te da la anchura por nivel a la N, y a profundidad 6, pero a lo ancho no hay límite. Entonces, ¿por qué no te anchas donde no hay límite y profundizas 6 niveles en el tiempo con la duplicación de tus líderes? Entonces, mucha gente no lo entiende a veces y por eso no lo trabaja así. Lo que dice Tati a veces es verdad, la gente crece con una estructura de flamingo, una patica así, la otra cortica, y esta no crece, pero esta se deriva un chorrero, como un racimo de uvas de un viñedo chileno delicioso, todo hacia abajo, ¿sí? Pero también tenemos la oportunidad de abrir el ancho, que no hay límite. En la anchura está una oportunidad de negocio gigantesca en el momento que el plan de compensación paga el nivel del 6% a 1, 2 o hasta 6 niveles. Es importante eso. No sé si esa era la pregunta, Tatis, y la expliqué hasta donde tú Sí, querías ver. Ok. sí, Jamito, sí, básicamente era como enfatizar eso, lo importante de no descuidar como ese crecimiento en el BGP, ¿no? Porque Ajá. muchas veces nos quedamos con ese líder que formamos y se forma abajo y se forma abajo, pero ¿qué pasa con ese crecimiento de anchura, con ese BGP? Que independientemente del rango que estemos, yo creo que tú como diamante ahora, yo como platino, los diamantes reales, siempre seguimos trabajando en ese BGP, ¿sí? Para seguir construyendo esa estabilidad en la anchura
y como alguna vez yo también aprendí, escuché, digamos, la anchura te da la estabilidad, digamos, te da el monto de tu cheque y la profundidad te da la estabilidad de tu negocio. De acuerdo. Entonces, como trabajar esa parte de la anchura, donde uno siempre debe tratar de seguir trabajando en ese grupo personal y dentro de ese grupo personal, pues ir identificando con esas personas que vamos a seguir formando en líderes, que hablas de, tú mencionabas de esos pozos, de esos futuros activos que vamos a tener en nuestro negocio, ¿sí? Pero pues ¿de dónde nacen esos activos? De ese BGP que finalmente pues lo tenemos que continuar y continuar trabajando, porque finalmente ahí la anchura te va a dar ese monto de tu cheque, que eso pues creo que hace parte también de la motivación de construir un negocio, que tú recibas ese resultado de ese trabajo de pronto que tú inviertes, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Parte de la desmotivación en estos negocios es cuando tú sientes que inviertes tu tiempo y muchas cosas y resulta que el resultado en la parte financiera como que no se está viendo y qué va a pasar a futuro. Entonces, básicamente es como tratar de que todos puedan entender, todas estas personas que están naciendo, creciendo, construyendo sus negocios. Chile, por lo menos este grupo que ha sido maravilloso, pero que puedan comprender y que podamos lograr, digamos, transmitir ese camino que muchos hemos recorrido y que hemos aprendido para crear negocios sostenibles y gratificantes, ¿no? Que finalmente uno pueda, como decía Jimena, me llamó mucho la atención esa pregunta de Jimena, poder seguir manteniendo esa pasión y esa alegría con el tiempo, ¿no? A pesar de los altibajos, a pesar de los momentos difíciles que uno pueda tener. De acuerdo. Y una de las maneras de subir la emoción es viendo, y subir la pasión es viendo el cajero electrónico cómo Total. te da un saldo mensual interesante, claro, sin lugar a dudas. El BGP, volviendo al tema del plan de compensación para los niveles de calificación, pues para un plata 1.500, un oro 1.500, es básicamente $1.500 aproximadamente, que un punto está casi al punto 80 y pico por ciento de un dólar, sí, del dólar. Entonces, no alcanzamos a hacer el dólar por punto, pero sí un poquito menos, más o menos $1.500, sácale el 6% menos impuestos y sobre eso percibes tus ganancias. Entonces, entre más personas tengas calificando en un mes, pues con mayores valores superiores a ese punto mínimo, porque ese es el piso, pero no el techo. Mucha gente piensa tener los ingresos mayores desarrollando el negocio con lo mínimo, generar ingresos máximos. ¿Cómo queremos tener un ingreso mayor si calificamos con lo mínimo? Mucha gente califica con 1.001 puntos en el rango platino. 1.001. No sé cómo hacen eso. O 1.000 cerrados. Y pues esperarían ganar el mayor porcentaje de ingresos mensual calificando pues con el rascón apenas. Eso es como pasar con 3 en un examen del colegio o la universidad. Entonces, eso también se duplica. Se duplica porque se transmite a la red y la gente va a hacer lo mínimo para tener ingresos mayores que no van a recibir en la forma que esperan, porque pues el ritmo de trabajo o el ritmo de compromiso de calificación pues no es el de pasar el piso, sino llegar ahí simplemente con lo mínimo. Entonces lo mismo los 100 puntos. Por ejemplo, 100 puntos es un requisito para Niken, para calificar y generar ingresos de las personas de su organización. Pero ese es el piso, no es el techo. O sea, ponerte una meta de 500 hacia arriba en BP me parece aceptable en toda una organización de un grupo que esté trabajando con un ritmo sostenido. En alguna época recibimos de May de Mucho un libro que hablaba del Plan 500 y de la estructura de que todas las personas en tu organización activas hicieran al menos de BP 500 puntos. Eso crece de forma exponencial el puntaje de BGP y de BO en una organización X de cualquier rango de liderazgo. Entonces,
a mí me parece importante que todos nos pongamos muy, muy acorde a los retos de Niken para el crecimiento de las organizaciones. Este reto Club Viajero nos lleva a tener un estándar de calificación de al menos promedio 4.000 puntos por mes, que eso de BGP, que eso es un volumen interesante como mecanismo de indicador sobresaliente de un objetivo, que se llamaba así antes, el ISO 12000. Ahora se llama Club Viajero. Entonces, el promedio no lo hace, pero sí al menos algunas personas de tu organización, que es un tercio de las personas activas, lo hacen. ¿Por qué? Porque completarían 50.000 puntos más o menos en un año. Y eso los lleva a un reto que se llama Kaizen. Y al final de año vas a tener un reconocimiento impresionante en productos de Niken que puedes monetizar. No solamente por alcanzar una estructura de 50.000 puntos en un año, vas a crear una estructura de negocio con crecimiento exponencial interesante, vas a tener duplicación en gente que está inscribiéndose al negocio y vas a tener volúmenes que te llevan a ingresos interesantes para tú suplir las necesidades básicas tuyas y inclusive a invertir en otras cosas, sino que también te dan pues un reconocimiento en Niken a través de productos y eso. Entonces, me parece clave ajustarnos a ese reto del club viajero, del grupo Kaizen y después del grupo Taishi, que es 80.000 puntos en un año, que eso te da estructura, eso te da un cheque de verdad que satisface sus necesidades de vida y te da alegría de seguir dándole pasión a esto todos los meses, porque ves un resultado en la cuenta bancaria que satisface ese cheque emocional que te lleva a tener energía para seguir hablando con mucha gente, entrenando a tu equipo y teniendo la pasión y teniendo la determinación de hablar con más energía todos los días. Pero debemos hacer la milla extra y no conformarnos con solamente 100 puntos de BP, que porque el plan de compensación dice que eso es lo que debo hacer para ganar de la red en formación o de la calificación mínima en BGP, como si fuera pues lo que debo hacer y más nada. Entonces, también hay que subir un poquito la vara para que nosotros podamos tener un crecimiento mayor, todas las organizaciones de todos los que estamos aquí conectados, de forma exponencial. De una forma jocosa no es subir la vara, no coger la vara y darle a la gente con la vara para que produzcan más, sino más bien subir la vara para el estándar de producción mensual. Lili, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Jaime, muchas gracias por haber venido y esta reunión demasiado interesante. Mi pregunta es frente a las reuniones que ustedes hacen en la noche, todos los días, de lunes a domingo, no sé cuánto rato, 1 hora, media hora, 20 minutos, pero ¿cuáles son las temáticas que van poniendo para todos los días? Porque no es fácil, por ejemplo, acá de repente cada uno está en sus trabajos en Chile está largo el horario, porque te van pidiendo y como estás en teletrabajo, total da lo mismo, no te tienes que movilizar. Entonces, es difícil a veces conectarse todos los días, pero la temática tiene que ser interesante para que la gente asista. Y por ahí va mi pregunta, ¿cuáles son los temas? ¿Cómo los dividen? ¿O van preparando otras personas para que hablen, invitan? No sé. Sí, son un poco la diferentes. motivación. Claro, con mucho gusto, Marianela. Los temas que nosotros manejamos son diferentes, de diferentes tipos y de diferentes segmentos del equipo. Por ejemplo, en estos 5 meses he dictado 4 veces el seminario básico, 4 veces. Y por noche hemos tocado un tema. El coaching de negocios con Gustavo Gómez lo hemos hecho 2 veces en 6 meses. Es un coaching de 180 slides y cada slide tiene un tema muy profundo en el rol de cada uno de nosotros en el negocio Niken. Muy profundo. No es simplemente leer el slide de lo que hice ahí e interpretarlo, no, es cómo lo interiorizas en tu equipo. Te puedes demorar por slide 5 minutos. Eso es desminuzar, eso es
probar el sabor eso es catar el vino chileno. Los sabores que hay dentro de la cata de níquel, para que se meta en las venas de la gente y no sea simplemente una presentación ladrillo como de un profesor con un alumno. Eso no aplica, níquel, en lo que hemos hecho. Hemos trabajado el libro GoPro, capítulo por capítulo, noche tras noche, uno tras otro, ahí. Y el entendimiento de lo que dice Eric Warren en el libro GoPro. Célula por célula, cómo conectas, cómo te ves, cómo lo sientes, cómo lo aplicas, cómo no lo aplicas, qué haces, qué no haces. Cada vez hay un tema diferente. El plan de compensación lo he hablado 10.000 veces y otros líderes del grupo, porque no siempre soy yo el que lo dicta, del equipo también lo ha trabajado. La presentación de invitados. Unas personas lo hacen de una forma, otros de otra, los martes a las 8 o los miércoles a las 8. Los sábados y domingos, conversatorios sobre el libro Haz que suceda, por ejemplo, o el libro GoPro, o una noche de varios. Hablamos un rato y nos tomamos una cerveza todos ahí hablando. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal la semana? ¿Qué has hecho de nuevo? ¿O celebramos alguna cosa? ¿O hacemos algún tema jocoso? ¿Ves? Entonces se van creando sinergias de talentos, las personas van absorbiendo información y van viviendo procesos de formación. Sobre todo la gente nueva. Ha entrado tanta gente nueva que es importante dar los pasos básicos. Estoy preparando eso para algunos integrantes del equipo mío que están aquí conectados. De una vez les voy diciendo. Estoy preparando una serie de presentaciones en las noches con el Influencers Tools, que es una herramienta espectacular para los nuevos, con los módulos. 12 módulos, lo vamos a ver uno tras otro, así, tal cual como el seminario básico. Todas las noches a las 8. El que se conecta bien y el que no igual. Igual queda grabado ahí en el YouTube. Entonces, pues el que no pudo conectarse, pues ahí ve la grabación. No es lo mismo porque no aclara pues inquietudes o cosas ahí y pues no crea la misma camaradería en el tema de la presentación, pero es válido. Cada persona decide cuándo se puede conectar o cuándo no. Pero estoy haciendo eso. El Influencer Tools es una herramienta súper importante y el UBI. Sobre eso vamos a hacer también aclaración de dudas, simulaciones, compartir pantalla. Otro tema importante fue el aprender a la gente a compartir pantalla en Zoom, cómo silencia los micrófonos, cómo abre y cierra el micrófono o cierra la cámara, cómo le habilita la sala a una persona o la deja abierta para que entre Raimundo de todo el mundo. Hay gente que no sabía hacer eso, no sabía para qué servía el Zoom, ni sabía cómo sacarle jugo a eso, ni cómo mandar una invitación con un flyer pegado en un WhatsApp, sino por separado, y no en la misma imagen, el link con el flyer de invitación. Todas esas pequeños detalles hacen de todo un engranaje, un universo de conocimientos y de puntos importantes que marcan diferencia. ¿Ves? Entonces, siempre hay un tema y cuando no hay un tema, pues nos inventamos un tema que sea chévere y todos sacamos un jugo de algo que aporte, que suma y multiplique y no que reste y divida. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. No, aquí yo estoy con papel y lápiz anotando todo. Muy buenos tips, muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Con mucho gusto, Marianela. Un placer. Muy queridos ustedes. Pues bueno, no sé si estemos bien de tiempo o no, si ya los aburrió este colocho bogotano. No, Jaimito, muchas gracias. De verdad que uno siempre sigue aprendiendo, ¿cierto? Siempre, a través de los años, creo que cada vez que nos escuchamos, uno escucha, es algo maravilloso como uno aprende y vuelve, aprende y aprende y aprende y aprende de Exacto. otros líderes. Y eso es algo de verdad importante, poder aprovechar estos espacios, no importa el tiempo que pase, de verdad que gracias porque también volví, aprendí muchas cosas, recordé muchas cosas y eso es maravilloso. Muchas Qué gracias, chévere. de verdad que sí.
No, un placer. Igual yo aprendo de todos ustedes y de ti también, que hemos caminado juntos en largo rato. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, Jaime, gracias, gracias. Con mucho Por gusto. ahora. Yo ya me tengo que desconectar. Vale. Gracias a todo, qué rico. Chao chicos, muchas gracias y muy chévere este espacio que pudieron generar. Gracias Lili, gracias Damaris, Jimena, bueno, todos, Marianela, Cristian, todos los que están por aquí conectados. Gracias y bueno, y nos estamos viendo. Nos vemos en Gracias, Ari, Chile. por A acompañarnos. Chile, allá Nos llegó. vemos en Chile, claro, y por favor. A conocer No quisiste Chile. Y a ver, nosotros en y a ver diciembre, cómo te es lo perdiste. el pisco chileno, que me dice aquí Martín que está conectado, que es de Perú, que no, que eso es de Perú. Mejor dicho, yo no creo aquí discordias. Te perdiste de nuestro viaje en diciembre, pero bueno, vamos Sí, a repetirlo. Yo creo pero que iré, todos vamos a allá viajar. voy a, Espectacular. claro, a Claro que Santiago sí, iré, sin duda, ya nos claro que veremos. sí. Un abrazo Chévere, chévere. grande. A la Gracias, distancia. Jaime. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, que estés muy bien, muchas gracias. Igual. Muchas que estemos gracias. bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias.